es básicamente explicarles por qué somos el mejor gobierno de la historia, aún con 18 meses. Y es interesante porque hace un año, cuando vine, era un montón de promesas. Y ahora tenemos un montón de datos. Pero claramente no soy un marciano, ¿sí? Digamos, y entiendo dónde vivo. Entonces, antes de empezar con la charla, voy a hacer una pequeña reflexión de microcoyuntura diaria. Allá por la década del 20, un gran economista de la Universidad de Chicago, digamos, empezaba a desarrollar los conceptos de incertidumbre, digamos, y entre las discusiones entre Weiner y Frank Knight empieza a aparecer esa idea de riesgo e incertidumbre. Y la realidad es que el problema con la incertidumbre, digo, qué lindo momento poder hoy explicar esto acá, que además ustedes lo saben. Ustedes saben que el problema con la incertidumbre es que no la pueden medir, no la pueden trabajar, no la pueden manejar. Está fuera del alcance, digo, de lo que pueda hacer cada uno de ustedes. Sin embargo, la diferencia con el riesgo es que ustedes lo pueden medir. Y cuando ustedes, además, pueden medir el riesgo, tienen claro las medidas que tienen que tomar para mitigar esos riesgos. Por lo tanto, aun cuando les claven puñales en la espalda, si ustedes sabían, probablemente tengan puesto un chaleco de seguridad y no pase nada. Los puñales existen, pero la macro es un chaleco de seguridad. Ustedes podrían decir, bueno, pero estoy aburrido de escuchar economistas que ex post acertaron siempre. El proceso de toma de decisiones es un poquito más complejo, pero aquellos que hayan tenido la oportunidad de escuchar mi nota con Luis Majul ayer a la mañana, sabrán que nada de esto que está pasando a nosotros nos sorprende. Y nosotros estamos preparados para esto y sabemos que vamos a ser exitosos. Y saben que lo que pasó hoy ya lo sabíamos ayer. Tuvieron algún gesto el 25 de mayo, pero se criticaron mis formas. Ahora saben que Milei tenía razón. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es que sepan que están desesperados. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa. Es más, a la luz de lo que pasó hoy, apuesto 100.000 a 1 que todos saben lo que voy a hacer. Así que, ¿saben qué? Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y aún si se diera el peor de los casos, que de repente la justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tardan en tratar muchísimos años, y lo decidiera tardar en
muy poco tiempo, aún así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería solamente una mancha en 2 meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso que tuvieran éxito. Lo cual, como verán, la política del superávit fiscal es permanente. Con lo cual ya les adelanté la conclusión que querían. Ahora voy a explicar por qué somos el mejor gobierno de la historia. Dicho esto, la pregunta es por qué digo lo que digo, o sea, en qué me sustento. Hay un trabajo maravilloso de Gerardo de la Paulera, Bossoli e Irigoyen que se llama Passing the Buck. Passing the buck es lo que ocurre en las carreras de posta y cuando ustedes van pasando la posta de uno a otro. Entonces, utilizando el índice de presión macroeconómica que desarrolló Barro, lo que hicieron estos autores fue rankear todos los gobiernos de la historia argentina. Y en ese contexto, el mejor gobierno de la historia fue el primer gobierno de Menem. Y es más, el segundo gobierno quedó calificado como tercero. Es más, los autores hacen una mejora, del índice para contemplar cómo impactaban los números fiscales las privatizaciones. Y aún así, digamos, el primer gobierno sigue siendo el mejor gobierno de la historia hasta ahora. Y, digamos, el segundo gobierno de Menem estaba sexto con esta corrección. Es más, el propio Gerardo me dice, digamos, uno de los defectos que tenía ese índice es que no contemplaba, no era demasiado justo en términos de reformas estructurales. Pero lo importante es la caracterización, digamos, que uno puede hacer de manera muy estilizada de lo que fue el gobierno de Menem. Y el gobierno de Menem básicamente tuvo dos elementos. Un plan de estabilización, digamos, la convertibilidad, y un conjunto de reformas estructurales. O sea, ese es el núcleo duro que lo constituyó en el mejor gobierno de la historia. Por lo tanto, la primera parte de esta charla voy a explicar por qué, en términos de plan de estabilización, nuestro plan de estabilización no solo es mejor numéricamente, sino que además conceptualmente. Y no solo eso, además voy a explicar, digamos, por qué nuestras reformas estructurales, o si ustedes quieren, los fundamentos del crecimiento son mucho más sólidos. Y obviamente que después, cuando terminamos, vamos a discutir algunas cuestiones de riesgos y demás. Voy a desarrollar esto que acabo de desarrollar recién, digamos, de una manera más profunda. Entonces, lo primero es por qué consideramos, digamos, que la estabilización es mucho más exitoso que la que fue el caso del gobierno de Menem. Bueno, en realidad, si ustedes se fijan, nosotros, la caída en la tasa de inflación es mucho más rápida. Y esto es muy interesante porque nosotros recurrentemente solemos trabajar con lo que es el índice de precios mayorista porque es anticipado. Entonces, como va anticipado, se puede ver con mayor claridad. Y ahí, digamos, pasamos de niveles del 54% mensual a niveles de deflación. O sea, después de cerca de 17 años tuvimos un dato de deflación. Es decir, con lo cual pasamos de niveles de que anualizado, digamos, estaban en torno al 17.000%. Hoy escuché a Ariel Korenberg hablando que explica por qué estábamos en lo que era la dinámica de una hiper.
ya sea si uno lo tomaba en lo que Kagan definía como hiperinflación, que digo, en un mes tuvieran más de 50% de inflación, y eso cuando ustedes miraban los indicadores diarios y semanales de inflación, la inflación viajaba entre el 1 y el 1,5% diario, o sea, con lo cual ya estaban todas las características dadas. Y además, yo entiendo que la extrapolación de eso es algo como que parece muy exagerado, pero cuando ustedes miraban el tamaño del desequilibrio monetario, nosotros teníamos el vencimiento a un día del equivalente de 4 bases monetarias, y además teníamos vencimientos en deuda en pesos en un corto periodo por 9 bases monetarias. Es decir, que podríamos haber multiplicado en un lapso muy corto de tiempo por 14 la cantidad de dinero, y además había un sobrante monetario que era el doble del que había en la previa del Rodrigazo. Así es que entiendo que los contrafácticos suelen generar sospecha, pero estaban los elementos claros para, digamos, un verdadero desastre macroeconómico. No les gusta mirarlo así, pueden mirar la tasa interanual de llegar a niveles en torno al 300%, hoy, digamos, vamos a estar viajando en torno al 20%, por lo tanto eso también muestra un gran éxito. Y lo más importante es cómo esto se logró. Entonces, esto es muy interesante porque una de las cosas que no hubo, digamos, fue una hiperinflación previa. Es decir, la convertibilidad venía de 2 episodios hiperinflacionarios, venía de la hiperinflación del 89 de Alfonsín y venía, digamos, de una propia hiperinflación cuando el plan Bungiborn, digamos, y después el de Herman terminan volando. Por lo tanto, digamos, no estuvo esa gran máquina de licuadora de todo que llevaba, digamos, dejaba la demanda de dinero en un nivel tan bajo que la propia recomposición de la demanda de dinero facilitaba la estabilización. Pero también es algo muy interesante que logramos esto sin una expropiación. Es decir, nosotros no hicimos un plan Bonex. Nosotros no reperfilamos deuda en peso, digamos, poniéndole una frase para ocultar un default en moneda propia. Nosotros resolvimos el problema del balance del Banco Central y de las finanzas del sector público sin expropiaciones, respetando